¿Qué tal, amigos de Loja? La señal de 13 Plus nos permite estar con ustedes. El tema de la seguridad es algo que preocupa profundamente a la ciudadanía y sin duda este está influenciado por la rehabilitación social. Está con nosotros la doctora Ledy Zúñiga, presidenta del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, con quien conversaremos sobre los avances en esta materia. Bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora Zúñiga, por haber aceptado esta invitación. Decía en la presentación que el tema de la seguridad está influido por el tema de la rehabilitación social. Nosotros hemos avanzado en esta materia, es por cumplir. Vemos que hay también problemas de hacinamiento. ¿Por qué se ha dado esto y qué pasos hacia adelante hemos dado? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos, un abrazo fraterno a todos, y justamente para nosotros esto es un compromiso que el gobierno venía ya teniendo desde sus inicios. Por eso hemos ya, en todos estos años, hemos realizado la construcción de la infraestructura necesaria para terminar primero con el hacinamiento carcelario, pero también sobre todo para poder garantizar a la ciudadanía la seguridad que se requiere dentro de alrededor de estos centros de privación de libertad. Entonces justamente hemos ya implementado ya en Guayas el primer centro regional de privación de libertad, y ahora último que estamos poniendo en funcionamiento en el Cotopaxi. Vamos a hablar más adelante de eso, pero quedémonos en el tema del hacinamiento. Se habla de un hacinamiento de alrededor del 88-80%. ¿Es tan, perdóneme la palabra, espeluznante como esto? Así es, las cifras son alarmantes realmente. Nosotros hemos transparentado esa información justamente y sabemos que el terminar con el hacinamiento, que lo vamos a lograr este año con la puesta en marcha de estos 3 centros regionales, nos va a garantizar la rehabilitación y la seguridad, que es lo que nos hemos propuesto con la transformación del sistema. ¿Rehabilitación realmente? Porque todos conocemos lastimosamente los centros de detención han sido escuelas de delito. Aquel que cae por un delito menor sale convertido en un avesado delincuente, porque no hay, desgraciadamente, por el hacinamiento, un proceso de rehabilitación. ¿Ahora se podría garantizar esto? Mire, se han hecho varios esfuerzos justamente para enderezar este sistema de rehabilitación, pero lastimosamente muchos de los centros no cuentan con la infraestructura necesaria. Han sido adecuadas casas, viviendas, para que funcionen como centros de privación de libertad. Entonces, al no tener las áreas adecuadas para que los privados de libertad puedan aprender un oficio, para que puedan realizar una actividad, para que puedan estudiar, no podemos hablar de rehabilitación. Claro. Y sobre todo, y no solamente los privados de libertad, sino también los familiares que visitan los centros, los funcionarios que están ahí, el cuerpo de seguridad y vigilancia. Entonces es primordial este eje de la infraestructura en la que el gobierno nacional ha invertido casi $200 millones, el que nos permite ya dar este giro irreversible en la transformación del sistema. Por supuesto. Ahora, ¿qué ha pasado con el tema, antes de pasar al de los centros regionales? ¿Qué ha pasado con el tema de los guías penitenciarios que pasaron por cursos rápidos en universidades, se les dio una preparación mucho mejor, estaban ellos, digamos, tenían herramientas laborales como para tratar con un problema tan complicado como es la persona detenida, pero vemos que hay problemas también en los guías? Mire, lastimosamente la improvisación en el sistema de rehabilitación social viene de décadas atrás. Habían solamente, para que sea guía, necesitaba cumplir requisito en gobiernos anteriores de ser familiar del director, de un empleado, del otro. No había ningún requisito que se les pedía para que puedan ser guías penitenciarios. Nosotros ya en este gobierno es que empezamos este proceso de profesionalización, ¿no es cierto? Lo hizo a través de la ESPE, en apoyo con la Policía Nacional, pero hemos dado un paso más importante, que es justamente el tener aprobada la carrera de seguridad penitenciaria a través del CENESID y el CES. Entonces estamos justamente en eso, para que las personas que ya opten por esta carrera justamente puedan tener una profesionalización, puedan ser evaluados permanentemente para cumplir con los requisitos que necesita el sistema. Por supuesto. Ahora, en el tema del déficit, hay un hacinamiento, decíamos, de alrededor del 80%. Esto en cifras es más o menos 10.000 personas. ¿Los nuevos centros regionales pueden satisfacer esta demanda? Totalmente. Nosotros tenemos previsto, porque son varios los esfuerzos que se ha hecho en el tema de infraestructura. Por un lado están los centros regionales, como le decía, Azuay, Cotopaxi, Guayas. Sumado estos 3, ¿cuánto dan, perdón, doctora?
Son más o menos 15.000, pero vamos a redondear 20.000, porque la expenitenciaría prácticamente... ¿Cuántos aquí en el...? Habían 7.000 privados de libertad. ¿Con una capacidad de...? 3.000. Qué horror. Justamente, como le decía, la expenitenciaría hemos tenido que botar toda la penitenciaría porque esas paredes inmundas no servían para que puedan ser readecuadas. Estamos botando la penitenciaría, haciendo nuevos pabellones, y justamente ya tenemos 6 que están siendo en este momento utilizados y otros 6 que están ya por ser entregados en este año. Entonces, este año vamos a tener más o menos entre 18.000 nuevas plazas para privados de libertad. Sí, se satisfaría la demanda. Se terminaría el hacinamiento. Ahora, ¿qué garantías tendrán las personas privadas de libertad, pero particularmente los ciudadanos, de que aquellos que pasan por ese centro salen con la posibilidad de ser reinsertados en el sistema social, que es lo que buscamos a través de la rehabilitación? Mire, es indispensable en la implementación y en la puesta en marcha de estos nuevos centros y de la infraestructura, sobre todo que exista un régimen disciplinario. La gente que está privada de libertad tiene que saber que está privada de libertad. No puede tener... me recordaba, perdón que le corte, para contar una anécdota así rápida, un tristemente célebre narcotraficante que murió en la Roca, tenía acceso a las redes sociales y hacía... maravillas. Eso era realmente lo de menos, créame. Los guías penitenciarios en ese momento, cuando nosotros hicimos el cambio de este individuo justamente a la ex Roca, se despedían de él como jefe. Entonces llamaba la atención el compadrazgo, la amistad que se había generado justamente ahí, el nivel de privilegios que había generado el sistema de rehabilitación durante décadas. ¿Cómo romper estos privilegios? Bueno, como le decía, es básico aplicar el régimen disciplinario. Los privados de libertad tienen que saber que están privados de libertad, y que como están privados de libertad deben cumplir obligaciones dentro de los centros y obviamente acceder a sus derechos, porque nosotros como gobierno nacional tenemos la obligación de dar una vida digna dentro de los centros de privación de libertad, pero bajo nuestras condiciones dentro del régimen disciplinario. Solamente así podemos garantizar una convivencia pacífica en los centros, pero sobre todo, y lo más importante, que es lo que les debe interesar a los familiares de los privados de libertad y los ciudadanos, la rehabilitación. Claro, el tema de los familiares, muchos de ellos y también organizaciones de los derechos humanos se han quejado de cómo están tratados ahora en todo el proceso en el centro regional de Cotopaxi, todo el proceso de construcción. Dicen que no tienen ventanas, que necesitan mantas porque hace frío. ¿Están así? No es así, no es así. Nosotros hemos invitado a las organizaciones de derechos humanos para que vayamos a hacer una visita, porque no sirve de mucho decir las cosas, hay que constatarlas. Mirar las cosas no admite discusión. Justamente ayer estuvimos con los medios de comunicación y el ministro José Serrano mirando las condiciones infrahumanas en las que viven los privados de libertad, en las condiciones en las que 500 personas hacen uso de 4 baterías sanitarias, hasta 2.000 personas tienen un patio de 60 metros. ¿Cómo podemos garantizar ningún tipo de tratamiento penitenciario en esos espacios? Y luego fuimos al regional Cotopaxi. Ahí no admite ningún tipo de justificación, es solamente de mirar la transformación que se plantea en estos nuevos centros regionales. Para los familiares, mire, lo que pasa es que algunos familiares hacían negocio con los privados de libertad. ¿De qué manera? Suena contradictorio decirlo, pero es así. Miren, nosotros la semana pasada, con la ayuda de la Policía Nacional, hemos identificado una banda de extorsionadores. Estos extorsionadores, afuera de la cárcel, les contactaban a los familiares de los privados de libertad y les cobraban dinero por supuestas comodidades y seguridad dentro del centro. Entonces, claro, se están rompiendo cadenas de corrupción que han estado ahí, pero por más de 100 años. Un sistema que ha estado olvidado, que de cierta forma se ha acomodado y se ha llegado a pensar que eso es lo normal, cuando no es así. Por supuesto. Ahora, rota esta cadena de corrupción, que me imagino estaban también inmersos ciertas autoridades, obviamente tal vez guías penitenciarios, ¿cómo continuar cómo evitar que los familiares introduzcan drogas, armas, celulares, ropa? Miren, nosotros justamente antes de la implementación, y algunos centros, los privados de libertad no tienen, por ejemplo, no tienen su uniforme. Nosotros hemos iniciado ya un proceso para que todos los privados de libertad tengan
su uniforme, su dotación de ropa para las audiencias, para estar dentro de los centros, para realizar las actividades deportivas. Y justamente eso es lo que nos permite que los familiares no ingresen, no haya la necesidad de que los familiares lleven nada al centro. Nosotros ni comida, porque eso también era... Ni comida, nosotros les damos... condiciones alimenticias a todos por igual, reciben sus 3 comidas. Porque se cocinaba en el García Moreno, había presos que cocinaban para otros, tenían como negocio, venta de muchos tiendas, ferreterías, tiendas de abarrotes. Entonces, claro, la comida que les daba el centro y el negociado que se había generado a través del ecónomo, que le daba de comer al que más le pagaba y al otro le daba solamente ahí lo que quedaba. Justamente termina porque nosotros trabajamos con una empresa, ¿no es cierto?, que dentro de este proceso de contratación pública se asigna a una empresa que se encarga de dar la alimentación a los privados de libertad, pero no solamente es que les da de comer, sino que se tiene que cumplir con las condiciones de seguridad necesarias para la alimentación en un centro de privación de libertad, con las calorías necesarias para el privado de libertad que está dentro de este proceso de internamiento y sobre todo en condiciones en las que nosotros exigimos que se dé prioridad a los pequeños productores del sector en el que se encuentre el centro regional o el centro de privación de libertad. Para terminar, ¿cuándo estará concluido todo este proceso de construcción de centros regionales que permitan romper con el hacinamiento carcelario? Nosotros tenemos previsto el compromiso del contratista justamente en el tema de Cotopaxi, de entregar la última fase del centro en este mes de marzo, a finales del mes de marzo, y en el mes de junio tendremos ya en funcionamiento el centro regional en el Azuay, en el sector de Turi. Y para finales de año la utilización de todos los 12 nuevos pabellones de la penitenciaría del Litoral. ¿Y qué pasa con los que quedan, qué sé yo, en Esmeraldas, en el Carchi, en el Oro, todos ellos, con las personas y con los centros? Nosotros daremos un proceso de readecuación de esos centros, ¿no es cierto?, para que en algunos lugares que es posible puedan seguir funcionando, pero para que alberguen a personas de mínima peligrosidad, contraventores, personas que son detenidas por este tema de apremio, por el tema de alimentos. Mire, fue anecdótico, en estas últimas elecciones recibimos en el ex penal justamente Quito casi 1.700 privados de libertad, 1.700 personas por no pagar sus alimentos que fueron detenidos al momento de ir a votar. Que tiene otro Entonces estas personas sí podrían ir a sus provincias, ¿no es cierto?, en lugares que no exijan mayores condiciones de seguridad por la peligrosidad de estas personas. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias a usted por la invitación. Y a ustedes, amigos, ya conocen, se han dado pasos importantísimos, interesantes pasos en el tema de la rehabilitación social que, como decíamos al inicio, redundará en el tema de la seguridad. Muchísimas gracias. Que estén bien.